El destino es curioso. Pedro Infante nació un mes de noviembre y Lupita Torrentera también. Pedro Infante falleció un mes de abril y hoy Lupita Torrentera también. De hecho, comparten hasta el número 5, Pedro el 15 de abril y ella el 25 de abril. Es entonces que hoy ha fallecido Lupita Torrentera, una de las damas que fue pareja de Pedro Infante y quien vivió al lado de él momentos cruciales en su vida. Al final de este pequeño video te contaré algo que pocos saben sobre la relación de ellos dos, así que comenzamos con algo incómodo. Pedro tenía 29 años de edad cuando se hizo novio de Lupita, relación la cual tenían que guardar en secreto, ya que ella era menor de edad. Además de porque la madre de ella no lo aprobaría, y en especial porque Pedro era casado. Cuando el estómago de Lupita comenzó a crecer, guardar el secreto fue entonces imposible, y fue así como la mamá de Lupita quiso quemarle la casa a Pedro. Graciela Margarita Infante Torrentera sería la primera hija que Pedro tuvo con Lupita, la cual tristemente no llegaría a los 3 años de edad. Mientras Pedro terminó la filmación de la cinta La mujer que yo perdí, se llevó a Lupita a Acapulco para disfrutar de dicho destino turístico y superar el duelo mutuo por su pérdida. Al atardecer, le advirtieron a Pedro que había mal clima para volar, pero Pedro no hizo caso, ya que prefirió arriesgarse para llegar a tiempo y ver una película de Cantinflas, las cuales eran sus favoritas. Ya sabemos cómo acabó esta historia. Pedro se desorientó ante el mal clima y creyendo que estaban volando sobre Cuernavaca, en realidad estaban en Michoacán, y al quedarse sin combustible, hizo un aterrizaje forzoso en Zitácuaro, donde casi pierde la vida, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le abrió el cráneo, mientras le pasó a Lupita su cojín para que se protegiera. Fue así que con el escándalo de este accidente, la esposa de Pedro se enteró de la existencia de su relación con ella. Aún así, Pedro no dejó a Lupita, y después tuvieron a sus 2 hijos, Lupita Infante y Pedro Infante Torrentera. Sin embargo, su relación se vuelve con el tiempo cada vez más conflictiva, pues Lupita quiere que Pedro formalice su relación con ella, mientras que Pedro tiene por su lado problemas con su esposa por su relación con Lupita. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Pedro ya estaba pretendiendo a una menor de edad llamada Irma Aguirre, pero esa es otra historia. Para calmar a Lupita, un día Pedro Infante le pide a Rubén Fuentes que le componga una canción para ella, la cual se tituló Oyes, Lupita, dices que ya no me quieres. Oyes, Lupita. Y no solo eso, Pedro busca a José Alfredo Jiménez para que también le escriba una canción a ella, la cual se tituló Yo que siempre te hablé sin mentira. Yo, siendo curiosamente la primera vez que Pedro cantó una canción de él. Al parecer, Irma no solo le llamaba por teléfono a María Luisa para darle celos, sino también a Lupita, diciéndoles que ahora ella era la pareja de Pedro. Sin embargo, a diferencia de María Luisa, Lupita ya no aguanta más y decide terminar definitivamente su relación con Pedro, más que nada por dignidad, pues ya tiene 2 hijos con él y Pedro pareciera que quiere tenerlas a todas al mismo tiempo. En 1955, Lupita contrajo matrimonio con el locutor León Michel, y a pesar de que ya tenía tiempo que se había separado de Pedro, ese día se sintió afectado en su orgullo con la noticia. Se da cuenta que definitivamente la ha perdido a su querida Lupita, pero de ahora en adelante su comunicación será solo por los niños. Y aquí te voy a contar un secreto que pocos saben antes de terminar este video. En sus últimos días de vida, Pedro, quien había pasado unas breves vacaciones en Mérida con sus hijos,
Lupita y Pedro Jr. manda a pedir nuevamente a Lupita Torrentera para que le preste otra vez a sus hijos y que ya él se los devolvería a ella en su siguiente vuelo de regreso a la capital, el cual iba a ser el fatídico 15 de abril de 1957. Sin embargo, quizás por un presentimiento, Lupita se negó a prestárselos otra vez, lo cual, sin saberlo, con esa decisión le había salvado la vida a sus pequeños hijos, pues si hubiera accedido, ellos también habrían perecido junto a su padre. Hoy, a sus 93 años de edad, nos ha dejado una de las mujeres más importantes para el ídolo de México, una mujer con un sinfín de historias. Supuestamente, cuando Pedro la conoció, lo que más le gustó de ella fueron sus piernas, pues ella era una talentosa bailarina. He intentado ser lo más breve posible, contándote los aspectos más interesantes en la relación entre ellos dos. Es un pequeño homenaje a su recuerdo. Si te gustó esta historia, suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Descanse en paz, Lupita. Oyes, Lupita, dices que ya no me quieres. Será por los cuentos que te han venido